Ese sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. En la cual está contenida toda la verdad, todo el mensaje que nosotros necesitamos, ¿verdad? Y no solamente está contenido el mensaje, sino también el poder para poder vivir esta verdad, esta palabra, lo que Dios es. Entonces me encanta, la Biblia nos habla de no ignorar ni las Escrituras ni el poder de Dios. Entonces estamos en este lugar no solamente conociendo la verdad que es Jesucristo, sino también el poder de Dios, ¿sí? Está obrando entre nosotros para que esta palabra sea algo más que algo que oímos, ¿sí? Sea una palabra que se hace carne en nuestros corazones, ¿verdad? ¿Cuántos quieren de ese poder de Dios, verdad? Porque no nada más es que usted venga y diga, ay, eso está muy padre o eso está muy bueno, sino que Dios extiende su mano mientras le adoramos, mientras presentamos ofrenda, mientras nos presentamos y con atención, con hambre, con sed de Dios en este lugar. Dios mete su mano en nuestros corazones y obra, actúa en nuestras vidas. Entonces esto es algo muy importante. Siempre necesitamos nosotros disponernos. El libro de Romanos nos habla de presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Nos está hablando de que nos dispongamos, está hablando que podamos poner en este lugar las tres partes de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, hoy para que Dios obre en nuestras vidas, ¿sale? Es bien importante. Y bueno, yo quiero que por favor me acompañe al libro de Romanos, capítulo 5, versos números 5, número 20. Y yo quiero hablarle hoy, compartirle algo que, bueno, los hombres lo saben, he estado dando un curso del libro de Romanos a los hombres. Y bueno, los hombres que han venido los felicito y animo a los otros a que vengan, porque el libro de Romanos es de alguna manera el corazón del Nuevo Testamento. Si nosotros miramos con atención el libro de Romanos, nosotros podremos entender y bueno, ahora sí que entrar a todo lo que Dios desea hacer en nuestras vidas. Entonces en este libro, ¿verdad? Nos habla, pues hay muchos temas importantes, pero hoy yo quiero hablarle, le puse este mensaje, gracia sobre gracia. Y bueno, la otra semana, primeramente Dios, voy a continuar hablándole acerca de esto. Cuando la Biblia habla, nada más escúchelo, cuando la Biblia habla de la gracia de Dios, ¿sí? Esa palabra gracia, si usted dice, ¿qué significa eso de gracia? Significa un favor inmerecido de Dios. Y lo que Dios ha hecho en nosotros, ahorita lo vamos a ver, pero Él nos ha tenido misericordia. Y no solamente nos ha tenido misericordia, sino ha extendido su gracia. ¿Qué es eso? Su favor inmerecido hacia nosotros. Y es por ello, es por esta razón que nosotros, ¿verdad? Siendo unos pecadores, siendo alguien que estaba arruinado, ahorita lo vamos a ver, debido al pecado, un día conocimos a Jesucristo, y Dios, en lugar de condenarnos cuando nos arrepentimos, nos perdona y extiende su misericordia, extiende su gracia, y entramos por el poder de Dios a una nueva vida. Pero no solamente la gracia la ocupamos cuando entramos, sino también una manera de mantenernos dentro de lo que Dios dice es a través de su gracia, es a través de esa ayuda que viene del cielo. Nos mantenemos dentro de esto y también
La clave para poder llegar hasta el final, dígalo conmigo, hasta la meta, es a través de su gracia. Entonces, la vida de un cristiano comienza por la gracia de Dios, se mantiene por la gracia de Dios y termina por la gracia de Dios. Pero cuando esto se nos olvida, entonces empezamos a jugar al religioso. Entonces todos sacamos al religioso que tenemos dentro y empezamos a tratar de creer que todo se trata de ritos, que todo se trata de costumbres, de que todo se trata de lo que debo o no debo hacer, que todo se trata de alguna manera de cumplir, de algo así como con los ritos de una religión. Y cuando venimos a Cristo, ¿verdad? Algo que sucede es que nos damos cuenta que una religión no es la que salva, sino Dios mismo. Pero al pasar el tiempo parece que nosotros formamos una propia. Y volvemos a tratar de pensar que todo esto que Dios dice se trata nada más de requisitos que tenemos que cumplir. Claro que Dios nos habla acerca de obediencia. Claro que la fe verdadera es acompañada de obras, pero todo es sostenido por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Todo es resultado de recibir el poder de Dios en mi vida. Todo es el resultado de que yo pueda ver que por mi propia naturaleza, la Biblia nos dice que no hay justicia propia, sino es la justicia de Dios que viene a mi vida, y esa justicia nos es dada como un regalo de Dios para que podamos caminar en ello, caminar haciendo lo que Dios dice. Pero cuando se nos olvida, entonces empezamos a tratar de vivir la vida cristiana por nuestro esfuerzo. ¿Y sabe qué sucede? Fracasamos. Porque la vida cristiana no es un conjunto de reglas. No venimos a escuchar moralidad, no venimos a escuchar buenas costumbres, sino venimos nosotros a escuchar la verdad y a encontrarnos con el poder de Dios que nos lleva a vivir esa verdad. Nos encontramos con el poder de Dios que nos lleva y nos mueve. Y Pablo, por ejemplo, decía: yo siendo perseguidor de la iglesia, siendo el último de todos, ¿verdad? Dice que fue escogido, fue hecho apóstol del Señor Jesucristo. Y Pablo puede decir: por la gracia soy lo que soy. En otras palabras, estaba diciendo: lo que yo soy no es por lo bueno que yo sea, no es por lo entendido que yo sea, por lo sabio que yo sea, sino porque Dios ha tenido misericordia. Amén. Porque Dios ha tenido misericordia y Él nos lleva, Él nos impulsa. Él cada día sopla en nosotros y nos lleva a caminar y nos lleva a seguir hacia adelante hasta llegar a la meta. Ninguno de nosotros hemos llegado a la meta, ¿verdad? El Señor dice, ¿verdad? El día que Él nos llama a su presencia, o el día que el Señor Jesús venga por su iglesia. Por eso el libro de Hebreos nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador. Él es el autor, dígalo conmigo: Él es el autor y Él es el consumador. Por eso el libro de Romanos nos dice en el capítulo 11: de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Entonces nosotros necesitamos estar conscientes de nuestra necesidad de la gracia de Dios. Y dice el libro de Romanos capítulo 5, verso número 20 y 21, vamos a leerlo. Dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, dígalo conmigo, sobreabundó la gracia. Verso 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine, dígalo conmigo, la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Vamos a orar.
Señor, yo te doy gracias en esta mañana por lo que eres en nuestra vida. Gracias por tu palabra, por tus verdades, por todo lo que tú eres en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por tu gracia sobre nosotros. ¿Qué sería de nuestra vida sin tu gracia, Señor? Ven ahora sobre nosotros y abre nuestros ojos. Dile, abre mis ojos, abre mi entendimiento a estas verdades. Llénanos, Señor. Oramos por espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de lo alto, Señor. Llévanos a entender esto por revelación, lo que tú has hecho, Señor. Llévanos a entender que la justicia propia del hombre no existe, Señor, ni aún dentro de como cristianos, Señor. No hay justicia propia, es la justicia que viene de Dios, que nos ha sido dada como un don. Que nunca pensemos que podemos vivir la vida cristiana por nuestra propia moralidad o nuestra, de alguna manera, propias obras, sino que entendamos que es a través del poder de Dios en nuestras vidas que vivimos la vida que Dios quiere, Señor. Llévanos a extender nuestra mano cada día para tomar de tu gracia y ser sostenidos y ser animados hasta llegar al final. Yo te doy gracias en este día en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, este tema es muy extenso, gracia sobre gracia, pero yo quiero comenzar de esta manera. La Biblia nos dice ahí en Romanos 5:20, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Primero, algo importante que necesitamos entender: hay una sola razón de todas las calamidades del hombre. Hay solamente una. ¿Sí? Hay solamente una razón por la cual ha habido una serie de problemas y de consecuencias en el hombre. Ahorita lo vamos a ver, pero dice el libro de Santiago, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde viene todo esto? Y dice bien que viene de las pasiones dentro de nosotros, que de lo que combate dentro de nosotros. La Biblia nos dice en el libro de Génesis, que es el libro de los comienzos, en el capítulo 3, la Biblia nos dice que es debido a que el pecado entró, ¿verdad?, en el hombre a través de Adán, que todo se arruinó. La Biblia nos muestra en los primeros dos capítulos y el inicio del 3, de cómo Dios estableció un lugar donde el hombre habitara, un lugar que él había preparado, un lugar que él había dispuesto, donde tenía todo lo necesario. Pero la Biblia nos dice, ¿verdad?, que teniendo el hombre muchísimas opciones buenas y solamente una mala, fue engañado, tomó de aquello que le era prohibido y entró el pecado en el hombre. La Biblia nos muestra que a causa de la desobediencia, dígalo conmigo, desobediencia, el pecado entró en el corazón del hombre. Inmediatamente nosotros vemos que la consecuencia fue muerte. Inmediatamente nosotros vemos que el hombre es expulsado de ese lugar que Dios había preparado y empieza un juicio de Dios. Luego nosotros vemos unos capítulos adelante cómo, ¿verdad?, la maldad del hombre llega a ser tanta, dice la Biblia, que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Y nuevamente, ¿verdad?, Dios, ¿verdad?, habla al hombre, Noé haya gracia delante de Dios y Dios provee para lo que es la raza humana, para lo que es en sí la humanidad, un medio de salvación a través del arca que Dios había establecido. Entonces vemos cómo viene un juicio de Dios. Luego vemos en el capítulo hacia adelante, capítulo 11, cómo el hombre dice, hagámonos, ¿verdad?, una torre para que nosotros mismos podamos llegar delante de Dios. Dígalo conmigo, justicia propia. De alguna manera, por sus propios medios, llegando a Dios. Y la Biblia nos habla acerca de lo que es la Torre de Babel y la consecuencia, ¿verdad?, de cómo confunde las lenguas de los hombres y los hombres son esparcidos. Vemos Génesis capítulo 18, donde Dios habla acerca de Sodoma y Gomorra.
Y la maldad era tanta, dice la Escritura, que llegó al corazón del hombre, de Dios, toda esa maldad, todo lo que el hombre había hecho. Y la Biblia nos muestra que Dios juzgó al hombre. Y la Biblia continúa hacia adelante mostrando acerca de esto. Luego la Escritura nos muestra cómo Dios saca a su pueblo de Egipto por su gracia y misericordia, los lleva al desierto, mi amado. Y en el desierto el hombre peca. ¿Sí me entiende? En un lugar apartado, en un lugar alejado, empieza a quejarse de Dios, empieza a decir: queremos carne, queremos lo que antes Dios nos había, de alguna manera, lo que teníamos en Egipto. Y sigue la Escritura mostrándonos, y todo el Antiguo Testamento, y nosotros vemos en el Nuevo Testamento. Y si usted regresa en el libro de Romanos al capítulo 3 del libro de Romanos, hay algo importante que la Biblia nos dice. Nos habla desde el capítulo 1 acerca de la culpabilidad del hombre, pero en el capítulo 3, verso 9, dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, y dice: todos están bajo pecado, como está escrito. Dígalo conmigo: no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno solo. ¿Qué dice la palabra? Nos está diciendo que todo ser humano en esta tierra estaba arruinado por el pecado. Eso incluye a usted y a mí. La Biblia dice que no hay ni uno solo. Todos los hombres habíamos pecado. Usted también, usted también. Sus hijos, también sus hijos. Aquella anciana que usted conoce también. La Biblia dice que ninguno, todos se desviaron, todos nos habíamos desviado. Y luego la Biblia primero presenta que esto que es algo muy importante. Nos presenta la causa y la razón de nuestros problemas. Ahora yo le pregunto: ¿está usted entendido de esto? ¿Está usted entendido que la razón de sus problemas es el pecado? ¿Ha sido el pecado? ¿Cuántos han entendido esto? Porque si usted no ha entendido esto, entonces no tiene necesidad de arrepentirse. Entonces usted está caminando en una justicia propia. Usted está diciendo: yo no soy tan malo. Tú sí, pero yo no. Y no está más que cegado. Entonces la Biblia nos muestra esto. La Biblia nos dice que la sentencia del hombre es culpable. La Biblia nos muestra que el hombre, aún los niños, aún a una edad corta, empiezan a manifestar su egoísmo, de alguna manera su maldad. Entonces esto nos muestra que es una sentencia de muerte. Nos muestra que es como un virus que se ha extendido por toda la humanidad y no hay remedio, no hay manera, de alguna manera, que el hombre por su propio esfuerzo pueda librarse de la sentencia de muerte que viene como consecuencia del pecado. Dígalo conmigo: el pecado o la maldad del hombre es incurable por su propio esfuerzo. La sentencia es muerte. Ahora no nos quedamos ahí, gracias a Dios. La Biblia nos dice por la ley pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Ahora algunos dicen: a ver, no entiendo esto. Es muy temprano, domingo en la mañana, para que algo así me digas, ¿no? ¿De qué se trata esto? La Biblia nos dice que en el momento, después de que el hombre pecó, está en el desierto,
están al pie del monte Sinaí, Dios le dice al pueblo que se guardaran todos porque Dios les iba a hablar. ¿Recuerda usted esto? Y el pueblo empieza a ver que Dios cuando habla, truena, relampaguea y se ponen las cosas muy, muy tremendas. Y el pueblo por 5 razones le dice a Moisés: nosotros no hablemos con Dios. Habla tú con Dios y danos el resumen. ¿Sabe que ahí comienza la religiosidad? Cuando el hombre dice: necesitamos un mediador entre Dios y los hombres, un hombre que sea el mediador y que nos diga todo. La Biblia nos dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. No hay ningún hombre en esta tierra que pueda interceder por el hombre. Tendría que interceder por su propia justicia y por él mismo. Y aún el hombre más bueno sobre esta tierra sigue siendo culpable. Entonces la Escritura nos muestra que después de que Dios habla y vienen truenos, relámpagos y todo, el hombre tuvo miedo, no temor de Dios. Y como consecuencia, ¿verdad? Le dice: habla tú con Dios. Y la Biblia nos muestra que Dios le da a Moisés los mandamientos. Dígalo conmigo, los mandamientos. O lo que es la ley. ¿Para qué Dios le da a Moisés la ley? La Biblia dice que por la ley se introdujo, le dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Dios nos dio la ley para que fuéramos conscientes de nuestro pecado. Dios nos dio la ley para que fuéramos nosotros claramente conscientes de que estábamos arruinados. La ley nunca ha sido un medio de salvación. La ley nos fue dada para que nosotros pudiéramos ver que necesitamos de la ayuda de Dios. Y mire, se lo voy a poner fácil. ¿Cuántos saben que en el corazón del hombre, cuando alguien te dice: no hagas esto, ¿usted qué dice? ¿Usted qué dice? ¿Por qué no? Si me dicen que no, ahora sí. Y si no, vea cuántos golpes se dio de niño y de adolescente, porque usted le dijeron: no hagas esto. Y cuando un niño le dices: no te subas ahí, ay, mi amado, le está diciendo: trépate ahí, ¿verdad? Porque la naturaleza del hombre es una naturaleza que se rebela contra la ley de Dios. Pero la ley nos fue dada para que nosotros pudiéramos ver que estábamos arruinados. La ley nunca nos fue dada para que nosotros la cumpliésemos y de esa manera pudiésemos caminar con Dios. Porque la Biblia dice que si obedecemos la ley, tendríamos que obedecer toda la ley, todos los mandamientos, y no fallar ni uno solo. Porque si fallamos uno solo, muerte. Entonces la Biblia nos dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase. La ley nos fue dada para que usted tuviera claramente una sentencia que dice muerte. La ley nos fue dada para que usted viera su necesidad de pecado, de salvación. La ley nos fue dada para que usted pudiera ver que si no es por la gracia y la misericordia de Dios, el hombre está arruinado. La ley nos fue dada para que nosotros pudiéramos ver que necesitamos de un Salvador, Cristo Jesús. Y esto es algo importante, porque la Biblia nos muestra algo que es sumamente importante. Y el libro de Romanos, ¿verdad? En el libro de Romanos, en el capítulo 1, verso número 17, que es el corazón del Evangelio,
Si usted quiere saber cuál es el versículo principal del libro de Romanos, se lo puedo decir de esta manera: Romanos 1:17, donde nos dice, bueno, desde el 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio, léalo conmigo, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Este versículo le voló la tapa de los sesos a Martín Lutero. Sí, en verdad. Cuando Martín Lutero empieza a estudiar el libro de Romanos y llega al capítulo 1, verso número 17, en el momento que él lee que la justicia de Dios se revela por fe, en el momento que él lee que dice la escritura: el justo por la fe vivirá, él entra en un shock, porque todo lo que le habían dicho era que él iba a ser salvo por medio de cumplir los requisitos de una religión. Si se iba de rodillas a tal lugar, si tenía las reliquias de no sé dónde, y usted ha leído, ha visto tal vez la película de Lutero, si no puede verla, pero le estaban mostrando una serie de requisitos que el hombre había dispuesto para que entonces pudiera manifestar aparente justicia propia. Y él se da cuenta que no hay manera. Él se da cuenta que la ley tenía una sentencia, y la sentencia era muerte. La ley decía que el pecado ha sobreabundado en nuestra vida. Ahora, ¿por qué es esto? La Biblia nos lo muestra para que podamos ver nuestra necesidad de salvación. La Biblia nos lo muestra para ver que el hombre sin Cristo está arruinado. La Biblia nos lo muestra para que nosotros podamos ver que es a través de un genuino arrepentimiento que nosotros podemos ser salvos. Sin arrepentimiento no hay camino por donde podamos conocer a Dios. Por eso es que Juan Bautista anunciaba el arrepentimiento, y él decía: yo he venido a preparar el camino para la venida del Señor. Todos nosotros, la manera que llegamos a Cristo ha sido porque un día nos dimos cuenta de nuestro pecado, porque el Espíritu Santo nos mostró nuestro pecado enraizado. No sé si está bien esta palabra, pero como encostrado, no sé si está bien esto, dígame usted cuál es la correcta. Como costra sobre costra, como cochambre sobre cochambre, que fue creciendo y fue aumentando. Y a la edad que usted tuviera, yo tenía 14 años cuando conocí al Señor, y ya había un pecado enraizado. Entonces la ley Dios nos la mostró para mostrar: la sentencia es culpabilidad. Culpabilidad. Cuando el Señor habla y le empieza a hablar a los fariseos, les estaba diciendo: no es porque cumplan los requisitos de la ley, porque la Biblia nos muestra que Jesús les habló a los fariseos y les decía: ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera se ven inmaculados, pero por dentro son sepulcros. Ahora, esto es algo importante, mi amado, porque no solamente así entramos a las cosas de Dios, sino también así nos mantenemos en las cosas de Dios. Porque la Biblia nos muestra, por ejemplo, en el libro de Gálatas, de cómo Pablo les anuncia el evangelio a los Gálatas y les habla de la salvación por fe. Pero atrás de ellos llegan unos hombres, unos llamados judaizantes, que llegan y les dicen: está bien la salvación por fe, pero, dígalo conmigo, pero hay que cumplir una serie de requisitos de la ley. Y les empiezan a hablar de, por ejemplo, la circuncisión y toda una serie de requisitos. El Señor, a través del mensaje del evangelio, del poder de Dios, les dice:
La salvación es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. La justificación es por medio de la fe en Jesucristo. Ellos dicen, no, hay una serie de requisitos más que cumplir. Dígalo conmigo, el único requisito es una fe genuina en Jesucristo. Ahora, creer en Él significa arrepentirse. Pero ese es el comienzo. Pero también esa es la manera. Porque aún en nuestro tiempo hay una serie de alguna manera de judaizantes, de gente de alguna manera que está buscando a través del legalismo volver a imponer una serie de requisitos, volver a decirte esto es lo que puedes comer y esto es lo que no puedes comer, esto es lo que puedes hacer y esto es lo que no puedes hacer. Ahora, hay algo importante dentro de todo esto. Primeramente nos habla de la salvación por medio de la fe. Pero luego la Biblia nos dice que la fe verdadera es acompañada de obras. ¿Qué son obras? Son aquellas acciones religiosas que yo hago para tratar de ganarme el cielo. ¿Sí me está oyendo? Son aquellas acciones que yo hago para tratar de ganarme el cielo. Ahora, hay algunos creyentes, aún hoy en nuestros días, aún después de ser cristiano, usted, ¿verdad?, que dice, bueno, tengo que hacer esto o aquello, porque si no, entonces pierdo lo que Dios me ha dado. No, la Biblia nos habla un don gratuito, la salvación por medio de la fe. Ahora, esto es importante, estoy nada más en el comienzo, porque la Biblia nos habla de esto y nos habla que la sentencia que había sido por medio de la ley, que es que el pecado abundase. Pero gracias a Dios que no se queda ahí, dígalo conmigo, gracias a Dios. En el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, la Biblia nos habla de salvación por fe. Pero todo esto, escúcheme bien, es un pacto, el nuevo pacto es un pacto de misericordia. El nuevo pacto es un pacto de gracia. En el nuevo pacto no es por lo que yo haga que yo puedo tener la salvación, sino es resultado de que Jesucristo en la cruz murió por mí y por usted, amén. Es debido a que Jesucristo obedeció. El primer Adán desobedeció e introdujo la muerte al hombre. Pero ahí lo vemos en el 21, dice la Escritura. Dice, para que el pecado, dice ahí, para que así como el pecado reinó para muerte, ¿sí? Dice también, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Fue por la desobediencia de un hombre que la naturaleza humana se arruinó, pero también fue por la obediencia de un hombre, Jesucristo, que nosotros tenemos, que ahora ya no reina el pecado, sino reina, ¿qué dice la Escritura? La justicia. Léalo usted ahí. ¿Qué es lo que reina? La justicia. Ahora tal vez usted diga, ay, espérame, a ver, ya me mareaste, ¿no? Porque en el mismo versículo dice que reina el pecado para muerte, pero el mismo versículo ahora dice que reina la justicia para vida. ¿Cómo sucede esto? Por medio de la fe en Jesucristo. Y tal vez algunos digan, no, pero espérame, es muy sencillo para ser real. Espérame, ¿cómo puede ser que algo tan grande nos es dado por un acto tan sencillo? La Biblia nos dice que el hombre primero tiene que reconocer que el pecado le había arruinado. La ley le muestra que el pecado había arruinado su vida y que estaba hasta los huesos, hasta los tuétanos metido el pecado dentro de él. Pero en el momento que viene a Jesucristo, dobla su rodilla
le confiesa como Señor y Salvador, le dice: Señor, necesito un Salvador. En ese momento, mi amado, sucede un milagro. El milagro es que nosotros tenemos vida eterna. El milagro es que una persona que estaba muerta, arruinada para siempre, pasa en un instante a reinar la justicia. Dice la palabra, a reinar la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Nos habla que algo es quitado hasta la raíz de nuestro corazón y algo también nos es dado. Es quitado el pecado y ¿sabe qué es puesto? ¿Qué cree? La justicia de Dios. Como un don, como un regalo. La Biblia nos habla, y le estoy hablando de justificación. Romanos hasta el capítulo 5 nos habla de justificación. ¿Qué es la justificación? Es que alguien que era culpable, por la gracia y la misericordia de Dios, si se arrepiente, es hecho justo. Porque Dios es bueno. Dígalo conmigo, porque Dios es bueno. No porque yo sea bueno. Una persona que está sentenciada a muerte, si toma esta palabra, en un instante es justificado. En un instante es pasado de alguien que era culpable, sentenciado a muerte, ahora a ser justo por la gracia y la misericordia de Dios. Pero no solamente sucede que pasa de ser culpable a ser justo, sino la Biblia nos habla de un don que nos es dado, que es la justicia de Dios. Yo le decía a los hombres el martes y les decía de que una cantidad es depositada a tu favor. Mire, imagínese esto. Usted tiene una cuenta en el banco y resulta que usted está endeudado hasta la cocina y debe algo que ni se imagina. Espero que no sea realidad para nadie en este lugar, ¿verdad? Y que pueda ser libre de eso, ¿verdad? Pero estás endeudado o tiene una deuda impagable. Pero el Señor, por su gracia y misericordia, le dice: tu cuenta está en ceros. ¿Sabe qué eso es? La misericordia de Dios. Hasta ahí está bueno, ¿no? Pero ¿sabe qué más hace el Señor? No solamente le perdona sus pecados y pone su cuenta en cero, que era que decía: está usted endeudado, sino lo que hace el Señor, pone una gran cantidad a su favor. Una gran cantidad a su favor. ¿Y sabe cuál es el depósito que Dios hace en nuestra vida? ¿Sabe cuál es? Su justicia. De tal manera que antes usted no tenía manera de hacer cheques que dijeran justicia. Pero ahora, porque Dios es bueno y ha impartido su justicia a su vida, ahora usted puede empezar a caminar en una libertad y en una vida nueva que antes no la conocía. Dele un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y escúcheme esto, porque es importante. El creyente lo tiene que entender, porque no es que usted camine en una justicia propia. No es que usted empiece, ¿verdad?, a entender que yo soy muy bueno porque soy cristiano. Usted es muy bueno, sí, así, porque conoce a Cristo ahora. Ahora, escúcheme bien, hay una diferencia entre justificación y santificación. Y esto ahorita se lo voy a mostrar, o tal vez la otra semana se lo voy a mostrar. Porque a veces la gente comete este error. Y esto es algo muy serio. Primeramente, Dios nos dice que hemos sido perdonados, hemos sido lavados por su sangre y que hay una justicia que nos ha sido puesta a nuestro favor. Pero ahora tenemos que caminar en la justicia de Dios. Ahora tenemos que caminar en vida nueva.
ahora tenemos que caminar, ¿verdad?, en lo que Dios ha dispuesto. Y llegamos a lo que es Romanos 8, donde nos habla: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y empezamos a ver cómo un milagro sucede, porque es a través del Espíritu de gracia. Ahorita lo vamos a ver, el Espíritu Santo, el Espíritu de gracia que viene a nuestra vida y nos lleva a caminar en la justicia de Dios. Nos lleva a dar frutos de justicia. Nos lleva a caminar haciendo lo correcto. Necesitamos justificación y santificación. La palabra nos muestra que a través de la fe en Cristo Jesús nosotros somos justificados, lavados, perdonados, limpiados. Pero tal vez usted diga: estaría muy bien, pero pues tengo que salir al mundo. ¿Qué es lo que le ayuda a poder salir y caminar haciendo lo bueno? Sí, es el poder de Dios. Es la gracia de Dios en nuestra vida. Por eso Pablo decía: por la gracia de Dios soy lo que soy. Por eso Pablo decía: bástate mi poder. Vamos a verlo ahorita. Dice: bástate mi gracia, porque en mi poder, en tu poder se perfecciona la debilidad. Vamos a verlo ahí. Sí, la Escritura nos muestra acerca de esto como algo muy, muy importante. Nos dice el libro de Corintios. Sí, esto es algo muy clave. Segunda de Corintios 12, verso número 9. Dice: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿En cuál debilidad? En la debilidad del hombre. En el reconocer que por mi propio esfuerzo no produzco justicia, sino es por la gracia y la misericordia de Dios que me ha sido dada, y su poder, dígalo conmigo, y su poder, que ahora camino de una manera diferente. Pero ¿qué sucede cuando se nos olvida la gracia? ¿Qué sucede cuando se nos olvida la gracia, mi amado? Volvemos a hacer lo que no debíamos. Y por eso necesitamos entender cuán importante es esto. Por eso nos dice, regresando a Romanos 5, verso número 20, dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, ¿qué dice ahí la Escritura? Sobreabundó la gracia. Ahora yo le hago una pregunta: ¿el pecado abundó en su vida? Abundó, ¿verdad? Abundó, perdón. Abundó el pecado en nuestra vida. Dice: cuando hemos entendido que el pecado abundó en nuestra vida, ¿qué necesitamos? La sobreabundante gracia de Dios. Ahora escúcheme, aquí nos dice, verso 21, para que así como el pecado reinó por muerte, ¿el pecado reinó en su vida? Sí, dice: así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. ¿Qué sucede en un creyente? Ya no reina el pecado, lo que reina es la justicia de Dios. ¿Cómo sucede esto? Cuando entendemos que necesitamos de la sobreabundante gracia de Dios. Ahora, este es un mensaje que nos da la Biblia tan bueno que algunos pueden agarrar monte. Algunos, como dicen: pues Dios me perdona. Entonces dice: como si el pecado abunda sobre la gracia, puede sobreabundar la gracia. Entonces, ¿qué dicen? Pues vamos a pecar, ¿no? Dile: detente. Romanos 6, verso 1. ¿Qué pues diremos?
¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Léalo conmigo. En ninguna manera. En ninguna manera. Por si había alguno que ya estaba así diciendo, ya me voy por aquí. ¿Por qué es tan increíble la justicia de Dios? Que cualquiera puede decir, bueno, ahí nos vemos, regreso en unos años. No, si eso ha hecho, entonces no ha entendido la justicia y la santidad de Dios. Porque la Biblia dice entonces, dice en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, dígalo conmigo, muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Póngale usted a un cadáver de un alcohólico 10 botellas de whisky y entiérrelo. Y ábralo en un año. Y el cadáver no va a encontrar nada, pero las 10 botellas de whisky ahí van a estar. ¿Sabe por qué? Porque ya no hay manera, ya está muerto. Ya está muerto, ya no tiene más. Dice el verso 4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros. ¿Qué dice la Escritura? Había que leer unos versículos abajo, ¿verdad? Si nos quedamos nada más en el 20, y que es tremendo. Pero si vemos unos versículos abajo, a partir del capítulo 6, nos muestra la santificación. Ahora, ¿cómo es que el hombre es santificado? ¿Por su propio esfuerzo? Si me pueden ayudar con el piano, por favor. Porque ahora conoce la ley. Porque ahora se saben los mandamientos. No, dígalo conmigo, no. Es por la sobreabundante gracia de Dios. Es por la misericordia de Dios. Es porque Dios viene y en su poder, dígalo conmigo, en su poder, viene a nuestras vidas. Y como ya les decía acerca de la gracia, favor inmerecido viene sobre nosotros y nos sostiene. Pero no porque yo soy muy bueno, no porque Pablo mismo no se sentía el Superman de la Biblia. Pablo no se sentía así. Y algunos empiezan en la gracia, en la misericordia de Dios, pero luego se sacan al religioso que traen dentro y empiezan a creer que pueden caminar haciendo lo bueno por su propia justicia, por sus propios esfuerzos. Y entonces podemos volvernos legalistas y entonces podemos volvernos gente que está juzgando a todos. Pero si entendemos que es por su gracia, ¿sabe qué? ¿Por qué te necesitamos entender que es por su gracia? Porque en ese sentido nuestros ojos están puestos en Él y no en nosotros. Porque en ese sentido nuestra mirada está puesta en Él y decimos, Señor, que tu sobreabundante gracia fluya en mi vida para que no reine más el pecado, sino la justicia dentro de mí. Amén. Para que reine la justicia. Porque la Biblia dice que la sentencia, la orden del día para el pecado era muerte. Pero la sentencia, la orden del día para quien está en Jesucristo por medio de la fe es vida, vida abundante, vida eterna, vida en libertad en Jesús. Por eso dice la Escritura, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
Por eso es importante conocer la verdad, porque la verdad me dice que era culpable. La verdad me dice que estaba arruinado. La verdad me dice que no había justicia propia en mí en ninguna manera, ni la hay. La verdad me dice que la justicia viene de Dios. La verdad me dice que la justicia es un don, es un regalo inmerecido de Dios a mi vida y se da en una conexión directa con el Espíritu Santo. Se da en una conexión directa con Dios. ¿Qué pasa si perdemos nuestra conexión con Dios? Empezamos a tratar de vivir en religiosidad. Empezamos a tratar de aparentar justicia y que nadie se entere lo que hago en secreto. Pero cuando la justicia de Dios reina en mi vida, entonces de adentro hacia afuera se manifiesta. ¿Sí me está oyendo, mi amado? Necesitamos de Dios. Necesitamos de Dios. Necesitamos que ese don inmerecido de Dios venga a nuestra vida. Necesitamos que Él venga y nos sostenga. Por eso dice la Escritura, mire, nada más, dice Hebreos 10:29, vaya ahí por favor. Dice, cuanto mayor castigo pensáis que merece al que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta, dígalo conmigo, al Espíritu de gracia. Quiero que se enfoque en el final del versículo. Dice Espíritu de gracia. Está con mayúscula, ponlo otra vez por favor. ¿Por qué cree que está con mayúscula Espíritu? ¿A quién se refiere? Ya se lo he enseñado. Se refiere al Espíritu Santo. Se refiere que el Espíritu Santo es el Espíritu de gracia. Y se refiere a que, mire, la Escritura nos muestra en el momento que los discípulos están con Jesús, les sopla y les dice, recibid al Espíritu Santo. Y luego les dice, no se muevan hasta que sean llenos con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo dentro de nosotros dice que nos convence de justicia. Primero nos dice, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu de santidad, el Espíritu de gracia me convence de qué pecado. Pero no solamente me convence de qué pecado, sino también dice, me convence de justicia y de juicio. Me hace saber que Él es el que ha impartido su gracia, su justicia a mi vida. ¿No dice el libro de Juan, de su plenitud tomamos todos? ¿No dice eso? ¿No dice la Escritura que Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y con los hombres? O sea que el Espíritu de gracia me da gracia para con Dios, pero también me da favor para con los hombres. Pero cuando usted busca el favor de los hombres sin buscar el favor de Dios, está arruinado. No dice Hechos 4:33, dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Abundante gracia. Abundante gracia. Póngase de pie, mi amado, por favor. Si pueden pasar los de la alabanza. Quiero continuar la semana que entra. En verdad, todo esto es la introducción. No es broma, es la introducción. Y es tremendo lo que la palabra de Dios nos muestra. Y yo quiero, por favor, que usted cierre sus ojos un momento,
Puesto de pie. Y aquí hay tanto que podemos ver. Lo primero que la Biblia nos muestra es que el hombre está arruinado sin Cristo Jesús por el pecado. Lo primero que este versículo, Romanos 5:20, nos dice es que la ley se introdujo para que el pecado abundase. Lo primero que Dios me muestra es que habíamos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Lo primero que Dios muestra en el libro de Romanos es la culpabilidad del hombre. Así es que, mi amado, si usted no se ha arrepentido en este día, si hay gente que es la primera vez que está en este lugar o tiene poco tiempo en este lugar y no se ha arrepentido de sus pecados, entendiendo que arrepentimiento es confesión, pero también apartarse de ellos, yo le invito a que lo haga hoy. Aún también, mi amado, si usted está en este lugar y sabe que tiene que arrepentirse de algunas cosas que ha estado haciendo que no han estado bien, hágalo ahora, hágalo ahora, hágalo ahora. Porque la Biblia dice y claramente nos dice que pues perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Arrepiéntete ahora mismo. Si has estado haciendo lo que no es correcto, arrepiéntete el día de hoy. Pide perdón a Dios. Pídele perdón. Dile: perdóname porque debiendo de reinar la justicia de Dios en mi vida, ha reinado el pecado. Dile: perdóname porque debiendo de haber obediencia, ha habido desobediencia. Hazlo en voz baja, pero con tus labios, no sirve con tu mente. La Biblia habla de confesar nuestro pecado, significa palabras que se hablan. Tú necesitas confesar tu pecado y decirle: Señor, perdóname por esto que he estado haciendo o que he estado permitiendo en mi vida. Pídele perdón a Dios. Dile: perdona porque el pecado ha abundado. Perdona porque la Biblia, la ley me dice que el pecado abundó en mi vida. Dile: ya no quiero más que el pecado reine en mi vida. Dile: yo necesito, y alza tus manos delante del Señor y dile: yo necesito. Todos nosotros alcemos nuestras manos delante del Señor y dile: Señor, necesitamos de la sobreabundante gracia. Necesitamos, Señor, que tú vengas a nuestra vida. No pensamos, Señor, que podemos vivir la vida cristiana en una justicia propia. No pensamos, Señor, que la vida cristiana se trata del esfuerzo del hombre en un sentido moralista de hacer lo bueno. Es el poder de Dios, es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de gracia, es el Espíritu Santo que viene a convencerme de justicia, es el Espíritu Santo que viene a decir que estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Es el Espíritu de Dios que ahora me lleva a que andemos en vida nueva. Es el Espíritu Santo sobre mi vida y es mi conexión con Él. Amado Espíritu Santo, vamos, ora, mi amado, ora. Dile al Señor: reconozco mi debilidad, Señor. Reconocemos que hay todavía una carne que tiende por momentos a hacer lo malo, que tiende a una vida sin ti, Señor. Pero es a través de la gracia, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, que nosotros ahora podemos caminar
en justicia, en la justicia de Dios, la justicia verdadera. Es a través del poder de Dios que ahora, siendo un hombre que estaba arruinado, siendo un pecador, ahora camino a través de la fe en la justicia de Dios. Y es por eso que el libro Romanos dice: el justo por la fe vivirá. Es por eso que la Biblia nos habla del poder de Dios, y por eso Pablo decía: porque no me avergüenzo del evangelio, que son buenas nuevas de salvación, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Creemos en el Señor Jesucristo. Señor, reconocemos que solamente hay un Salvador. Alza tus manos y dile: yo reconozco que solamente hay un Salvador, y es Jesucristo. Yo reconozco que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Creemos en ti, Jesús, creemos en tu sangre, creemos en tu preciosa muerte en la cruz que trae salvación. Creemos que la única manera de obtener justicia es a través de la cruz, y esa es la justicia que nos es impartida como un don, como un regalo de Dios, por la salvación por fe. La salvación por fe en Jesús. Y al haber recibido tanto favor y tanta misericordia, nos llevas a caminar en vida nueva, nos llevas a vivir una fe que es respaldada por obras, por frutos, por ahora, Señor, frutos de justicia. Ven, Espíritu Santo, ven, 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 ven. Dile: lléname, Espíritu Santo, llénanos, 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 Señor. Espíritu de santidad, ven sobre nosotros. Espíritu de gracia, ven del cielo y sopla sobre nosotros, que te necesitamos. Te necesitamos, Señor. Nunca hemos pensado que la vida cristiana se puede vivir si no es a través de tu poder. Yo sé que todo comenzó después que resucitaste, que soplaste sobre los discípulos el Espíritu y les dijiste: recibid el Espíritu Santo. Y luego les dijiste que no se movieran hasta que fueran llenos del Espíritu. Llénanos, 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 llénanos. Llénanos, mi amado, llénanos. Llénanos, Señor. No ignoramos las Escrituras ni el poder de Dios. Queremos tanto las Escrituras como el poder de Dios. Ven, 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 Señor. Ahora, 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 Señor, descienda tu poder sobre nosotros. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Y llévanos a vivir la vida genuina que tú quieres que vivamos. No queremos ser sepulcros blanqueados. No queremos, Señor, tener una justicia aparente. No queremos tener apariencia de piedad, Señor, sino justicia verdadera que viene del trono de Dios, que fluye del trono de Dios, que fluye del trono de Dios.